Ella es solo una mesera sin estudios. Papá hubiera estado avergonzado de ti». Mi hijo pronunció cada palabra despacio, saboreándolas como si fuera un vino caro, mientras me señalaba con el dedo frente a todos sus invitados elegantes. Los guardias ya habían recibido la orden silenciosa. 2 hombres de traje negro se acercaron a mí con pasos firmes sobre el mármol brillante del salón. Yo seguía ahí parada, con mi vestido color vino que había elegido especialmente para la ocasión, sosteniendo el regalo que había envuelto, con tanto cuidado para mi único hijo. «Escóltenla a la salida, por favor. Ya es suficiente circo por una noche». Leonel ni siquiera me miraba. Hablaba de mí como si fuera un objeto roto que había que retirar de la vista de sus amigos importantes. Sus ojos estaban fijos en Estela, mi nuera, quien asintió con aprobación desde su lugar junto a la mesa principal, decorada con flores que costaban más que mi renta mensual. El silencio se rompió con el tintineo de las copas de champán cuando los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Una señora de cabello platinado y collar de perlas murmuró algo sobre «¡Qué bochorno!» mientras se abanicaba con un programa dorado de la fiesta. Otra movió la cabeza con lástima fingida, como si hubiera presenciado un accidente de tráfico. «Vamos, señora, no complique las cosas». El guardia más joven tocó mi codo con una suavidad que contrastaba con la violencia de la situación. Su compañero ya había despejado el camino hacia la puerta, moviendo a los curiosos que se habían acercado para no perderse el espectáculo. Comencé a caminar. Mis zapatos negros de tacón bajo, los únicos presentables que tenía, resonaban contra el suelo como los latidos acelerados de mi corazón. El regalo seguía en mis manos. Una foto enmarcada de Leonel de niño, sonriendo en mis brazos cuando todavía me decía «Mami» con amor. Los murmullos me seguían como una sombra venenosa. «Pobrecito Leonel», escuché decir a una mujer rubia con diamantes colgando de sus orejas. «Qué vergüenza debe ser tener una madre así», añadió otra mientras fingía compasión detrás de su copa de cristal. Estela me observaba con esa sonrisa helada que había perfeccionado durante años. Sus labios rojos se curvaron mientras susurraba algo al grupo de mujeres que la rodeaban, todas vestidas con vestidos que costaban lo que yo ganaba en 6 meses cuando todavía trabajaba en el restaurante. La humillación me quemaba la garganta, pero mantuve la espalda recta. Había aprendido a caminar con dignidad durante 50 años, sirviendo mesas, esquivando miradas de desprecio y comentarios crueles sobre mi trabajo, mi ropa, mi acento, pero nunca imaginé que mi propio hijo me haría sentir más pequeña que cualquier cliente grosero que hubiera enfrentado. «Disculpen, permiso». Los guardias apartaban a los invitados que se habían acercado demasiado, como si fuera una atracción de circo que había que controlar. Sus voces profesionales no podían ocultar la incomodidad de la situación. Incluso ellos sabían que esto estaba mal. El salón del hotel más exclusivo de la ciudad se había convertido en mi tribunal. Las arañas de cristal colgaban sobre nuestras cabezas como testigos silenciosos de mi humillación pública. Las paredes cubiertas de terciopelo dorado reflejaban las luces de las cámaras de los fotógrafos sociales que habían sido contratados para capturar los momentos felices de la celebración. Ahora me preguntaba si también estarían fotografiando mi expulsión. Leonel había regresado a su conversación con un grupo de hombres de negocios, riéndose como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar a la mujer que había trabajado 3 empleos para pagar sus estudios universitarios, como si no recordara las noches que pasé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre, o las veces que me quedé sin cenar para que él pudiera tener zapatos nuevos para el colegio. «Ya casi llegamos a la salida, señora». El guardia mayor intentaba ser gentil, pero su trabajo era sacarme de ahí lo más rápido posible. Sus compañeros habían formado una barrera humana entre los curiosos y yo, protegiéndome de las miradas indiscretas,
pero también asegurándose de que no pudiera regresar. El regalo todavía temblaba en mis manos. Una fotografía que había atesorado durante décadas, donde Leonel tenía apenas 5 años y me abrazaba con la fuerza de un amor puro e incondicional. En esa imagen, yo era su heroína, la mujer más importante de su mundo. Ahora era solo una vergüenza que había que ocultar. Mis pasos se hicieron más lentos cuando vi las puertas principales del salón acercándose. Una vez que cruzara ese umbral, sería oficial. Mi propio hijo me había echado de su vida frente a toda la sociedad de la ciudad. El aire acondicionado me golpeó la cara cuando se abrieron las puertas de cristal y sentí el frío del rechazo calándome hasta los huesos. Pero justo cuando estaba a punto de salir para siempre de la vida de Leonel, escuché pasos firmes acercándose, por detrás. Pasos que reconocí inmediatamente, aunque llevábamos meses sin vernos. Mi corazón se aceleró de una manera completamente diferente. «Disculpen, caballeros». La voz profunda y tranquila hizo que todos se detuvieran. «Creo que hay un malentendido aquí». Mauricio Galván caminaba hacia nosotros con esa elegancia natural que había desarrollado durante décadas construyendo imperios. Su traje gris oscuro parecía cortado por los dioses, y sus zapatos italianos resonaban contra el mármol con la autoridad de alguien acostumbrado a que el mundo se detuviera cuando él hablaba. Los guardias se miraron entre ellos, confundidos. No sabían si debían continuar conmigo hacia la salida o esperar órdenes de este hombre que irradiaba poder desde cada poro de su piel bronceada. «Señor Galván», tartamudeó el guardia más joven, «estamos siguiendo instrucciones del señor Leonel». Mauricio sonrió con esa calma peligrosa que yo había aprendido a reconocer durante los 6 meses que llevábamos saliendo en secreto. Sus ojos grises me encontraron por un momento, y vi en ellos una furia contenida que prometía consecuencias devastadoras. ¿Instrucciones? Su voz se mantuvo suave, casi conversacional. ¿De expulsar a mi acompañante de una fiesta? El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con cuchillo. 200 invitados contuvieron la respiración al mismo tiempo, creando un vacío sonoro que amplificaba cada latido de mi corazón desbocado. Leonel se acercó con pasos rápidos. Su rostro había perdido el color que tenía minutos antes, cuando me humillaba con tanta satisfacción. Stella lo seguía de cerca, sus tacones altos haciendo un repiqueteo nervioso contra el suelo. «Señor Galván, no sabía que usted...» Leonel extendió la mano hacia Mauricio, pero este no hizo ningún movimiento para corresponder el saludo. Sus brazos permanecieron cruzados sobre su pecho, una postura que había visto adoptar cuando estaba a punto de destruir a algún competidor en los negocios. «¿No sabías qué, Leonel?» La forma en que Mauricio pronunció el nombre de mi hijo sonó como hielo rompiéndose. ¿No sabías que Dalva y yo llevamos meses juntos? ¿O no sabías que acabas de humillar públicamente a la mujer más importante de mi vida? Los murmullos comenzaron como un incendio extendiéndose por todo el salón. Las señoras elegantes que minutos antes susurraban sobre mi vergüenza, ahora intercambiaban miradas de pánico. Los hombres de negocios que habían sido testigos de mi expulsión comenzaron a alejarse discretamente, como ratas abandonando un barco que se hunde. Stella se aferró al brazo de Leonel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su rostro perfecto, siempre maquillado a la perfección, ahora mostraba grietas de terror genuino. Conocía suficiente sobre el mundo de los negocios para entender que su marido acababa de cometer un error que podría costarles todo. «Señor Galván, hubo un malentendido», balbuceó Leonel, sudor formándose en su frente, a pesar del aire acondicionado. «Mi madre... ella... no sabíamos que ustedes... tu madre...» Mauricio interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una mujer
extraordinaria que merece más respeto del que tú eres capaz de dar. Aparentemente, los guardias habían soltado mis brazos completamente, alejándose como si hubieran tocado fuego. Sabían reconocer el poder real cuando lo veían, y Mauricio Galván era poder en su forma más pura y peligrosa. Dalva. Mauricio extendió su brazo hacia mí con la galantería de un caballero del siglo pasado. ¿Me permites acompañarte a nuestra mesa? Nuestra mesa. Las palabras resonaron por todo el salón como un trueno anunciando tormenta. Mauricio había reservado la mesa principal, la más visible de toda la celebración, justo al lado de donde Leonel y Estela habían planeado recibir las felicitaciones de sus invitados. Tomé su brazo con manos que ya no temblaban. La humillación de minutos antes se había transformado en algo completamente diferente. Una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Los ojos de todos los presentes me siguieron mientras caminábamos juntos hacia el centro del salón. Leonel nos siguió como un cachorro regañado, con Estela pegada a su costado susurrando urgentemente en su oído. Podía escuchar fragmentos de su conversación desesperada. «Tienes que arreglar esto. No sabes quién es él. Nos va a destruir». Mauricio detuvo a un mesero que pasaba con una bandeja de champán. Tomó 2 copas y me ofreció una con una sonrisa que ahora sí llegaba a sus ojos. «Por las mujeres fuertes que crían hijos ingratos», brindó, alzando su copa lo suficientemente alto para que todos escucharan. El brindis flotó en el aire como una sentencia. Algunos invitados comenzaron a aplaudir nerviosamente, sin saber si era apropiado o no. Otros simplemente observaban, fascinados por el drama que se desarrollaba frente a sus ojos, como una telenovela en vivo. «Mauricio», susurré, «no tienes que hacer esto». «Claro que tengo que hacerlo», respondió, sus labios rozando mi oreja. «Nadie trata así a mi mujer». «Mi mujer». Las palabras me recorrieron como electricidad tibia, despertando partes de mí que había creído muertas para siempre. Mientras Mauricio y yo nos dirigíamos hacia nuestra mesa, los recuerdos comenzaron a fluir como agua rompiendo un dique. 6 meses atrás, yo era solo Dalva Mendoza, la viuda de 68 años que vivía de una pequeña pensión en un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de San Rafael. Mi mundo se reducía a las visitas esporádicas de Leonel, siempre acompañadas de críticas sobre cómo debía vivir mi vida. «Mamá, este lugar huele a humedad», me había dicho la última vez que vino a visitarme, tapándose la nariz con un pañuelo de seda. «Estela dice que hay residencias muy bonitas para personas de tu edad, lugares donde puedes socializar con gente de tu nivel, gente de mi nivel», como si fuera una mercancía clasificada por categorías. Ese día había sido particularmente cruel. Llegó con documentos bajo el brazo, papeles que quería que firmara para simplificar mis finanzas. Stella esperaba en el auto, negándose a subir los 3 pisos hasta mi apartamento, porque los tacones altos no eran compatibles con escaleras de edificios viejos. «Es por tu propio bien, mamá. No puedes seguir viviendo así, sola y sin ayuda. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? Nadie se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde». Sus palabras llevaban el veneno disfrazado de preocupación que había aprendido a reconocer. No se trataba de mi bienestar, se trataba de la vergüenza que mi existencia independiente le causaba a él y a su esposa perfecta. Esa misma tarde, después de que se marchó dejándome con una pila de documentos que no entendía completamente, decidí caminar hasta la librería del centro. Necesitaba aire fresco y un lugar donde nadie me juzgara por mi ropa modesta o mi acento de mujer trabajadora. Fue ahí donde conocí a Mauricio. Estaba en la sección de biografías,
leyendo sobre mujeres que habían construido imperios desde la nada. Una mano elegante se extendió hacia el mismo libro que yo estaba hojeando. Mujeres que cambiaron el mundo de los negocios. ¿Le interesa la historia empresarial? Su voz era profunda, con un acento que hablaba de educación refinada, pero sin pretensiones. Me sonrojé como un adolescente. Hacía tantos años que un hombre no me dirigía la palabra con genuino interés que había olvidado cómo responder. Solo curiosidad. Mentí. La verdad era que estaba buscando inspiración, ejemplos de mujeres que habían encontrado su fuerza después de los 60. La curiosidad es el primer paso hacia la sabiduría. Sonrió, y algo en sus ojos grises me hizo sentir que no me estaba juzgando por mi apariencia sencilla o mis zapatos gastados. ¿Me permite invitarle un café? Hay una cafetería muy tranquila, en la esquina. Debería haber dicho que no. Una mujer de mi edad no acepta invitaciones de extraños, sin importar qué tan elegantes sean sus trajes. Pero algo en su manera de hablar, en la forma como sostenía el libro como si fuera un tesoro, me hizo asentir. La cafetería era pequeña y acogedora, con el aroma del café recién molido mezclándose con el olor de los libros viejos de la librería de al lado. Mauricio pidió 2 expresos y se sentó frente a mí como si tuviera todo el tiempo del mundo. Soy Mauricio Galván. Se presentó, extendiendo una mano que era sorprendentemente suave para pertenecer a un hombre de negocios. Dalva Mendoza. Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Dalva. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. Me reí nerviosamente. Señor Galván, no tiene que... ¿No tengo que qué? ¿Decir la verdad? Se inclinó hacia adelante y pude ver pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de una vida vivida plenamente. Dalva. He conocido mujeres de todas las edades y clases sociales. Las hay hermosas por fuera y vacías por dentro. Usted tiene algo diferente. Luz propia. Luz propia. Nadie me había dicho algo así en décadas. Hablamos durante 3 horas. Me contó sobre sus negocios, sus viajes, su amor por los libros y la música clásica. Yo le hablé sobre mi trabajo como mesera, sobre criar a Leonel sola después de que su padre murió en un accidente de construcción, sobre los sacrificios y las pequeñas alegrías de una vida sencilla. ¿Su hijo sabe qué tesoro tiene por madre?, preguntó mientras pagaba la cuenta. Bajé la mirada. Leonel es un buen hombre. Solo está ocupado con su propia vida. Mauricio no dijo nada, pero sus ojos me dijeron que entendía más de lo que yo había revelado con palabras. ¿Puedo verla de nuevo, Dalva? La pregunta me tomó por sorpresa. Señor Galván, yo no soy... ¿No es qué? ¿Una mujer inteligente, interesante y hermosa que merece compañía de calidad? Nos vimos la semana siguiente. Y la siguiente. Mauricio me llevaba a restaurantes elegantes donde los meseros me trataban con el mismo respeto que a él. Me regalaba libros, me escuchaba hablar sobre mis sueños aplazados. Me hacía sentir como si mi opinión importara. Nunca le dije a Leonel sobre Mauricio. Algo me decía que mi hijo no aprobaría que su madre tuviera una relación, especialmente con un hombre que claramente tenía más dinero y clase social que nuestra familia. Ahora, sentada en la mesa principal de la fiesta de Leonel, con Mauricio a mi lado, irradiando protección y respeto, me di cuenta de que había estado preparándome para este momento durante meses sin saberlo. Los meses siguientes a conocer a Mauricio fueron como despertar de un sueño largo y gris. Por primera vez en décadas, tenía algo que esperar cada día. Nuestros encuentros se volvieron rutina. Café los martes, cenas los viernes, largas caminatas, los domingos por parques donde nadie nos conocía. Mauricio tenía una manera particular de hacerme sentir importante. Cuando hablaba, me escuchaba como si cada palabra fuera crucial.
Cuando reía por algo que yo decía, no era la risa condescendiente que había aprendido a esperar de Leonel y Estela, sino genuino deleite por mi compañía. «Dalva, tienes una perspectiva de la vida que me fascina», me dijo una tarde mientras paseábamos por el mercado de flores. «Has visto tanto, has trabajado tan duro y aún conservas esa capacidad de sorprenderte por las cosas pequeñas». Yo había estado admirando unas rosas rojas, tocando suavemente los pétalos como si fueran seda preciosa. Hacía años que no me regalaba flores, considerándolas un lujo innecesario. «Llévese toda la docena, señora», dijo el vendedor cuando Mauricio le hizo una seña. «Son las más frescas que tengo». Esa noche, mientras acomodaba las rosas en un florero que había heredado de mi madre, me vi reflejada en el espejo del comedor. Por primera vez en años no vi a una mujer vieja y cansada. Vi a alguien que brillaba desde adentro. Pero la felicidad trajo consigo la culpa. Cada momento hermoso con Mauricio se veía empañado por la voz de Leonel en mi cabeza. «Mamá, a tu edad deberías estar pensando en cosas más serias. ¿No crees que es un poco ridículo andar de novia como una adolescente?» No se lo había dicho directamente, pero conocía a mi hijo. Sabía exactamente qué palabras usaría si descubriera que su madre de 70 años tenía una relación romántica. Una tarde, Mauricio notó mi distracción mientras tomábamos té en su oficina. Había insistido en mostrarme su lugar de trabajo, un rascacielos impresionante en el centro financiero de la ciudad. «¿Qué te preocupa, querida?», preguntó, dejando su taza sobre el escritorio de caoba, que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. «Mauricio, yo...», comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicarle que tenía miedo de que mi propio hijo me rechazara por encontrar amor a mi edad? «Es por tu hijo». Su intuición me sorprendió. Aunque ya había aprendido que Mauricio Galván no llegó a donde estaba siendo ingenuo sobre la naturaleza humana. Asentí, sintiendo las lágrimas, quemándome los ojos. Leonel piensa que a mi edad debería conformarme con ser abuela y esperar tranquilamente la muerte. Mauricio se levantó de su silla y se acercó a mí. Sus manos, siempre tan cuidadas y suaves, tomaron las mías con una ternura que me desarmó completamente. «Dalva, escúchame bien. Tienes 70 años, no 170. Tienes todo el derecho del mundo a ser feliz, a enamorarte, a vivir cada día como si fuera un regalo». Sus ojos grises me miraron con una intensidad que me hizo temblar. «Y si tu hijo no puede entender eso, entonces el problema es suyo, no tuyo». Esas palabras se quedaron conmigo durante semanas. Comencé a verme de manera diferente, a caminar más erguida, a elegir ropa que me hiciera sentir atractiva en lugar de invisible. Pero la prueba de fuego llegó un jueves por la tarde, cuando Leonel apareció en mi apartamento sin avisar. Yo estaba arreglándome para una cena con Mauricio. Llevaba un vestido nuevo que él me había ayudado a elegir, color esmeralda, que hacía que mis ojos se vieran más verdes y mi piel menos pálida. «¿A dónde vas tan elegante, mamá?». La pregunta llevaba una carga de sospecha que me puso inmediatamente a la defensiva. «A cenar con una amiga». Mentí, odiándome por no tener el valor de decir la verdad. «¿Qué amiga? Nunca mencionas amigas». Leonel caminó por mi sala como un detective buscando evidencia. Sus ojos se detuvieron en el florero con rosas frescas, en el perfume nuevo sobre mi tocador, en los libros que Mauricio me había regalado. «Mamá, espero que no estés haciendo ninguna tontería». ¿Tontería? Como si buscar compañía y afecto a mi edad fuera un acto de rebeldía infantil. «No sé de qué hablas, Leonel. Sabes perfectamente de qué hablo». Se acercó a mí con esa actitud autoritaria que había desarrollado desde que se casó con Estela. «A tu edad, la gente empieza a aprovecharse. Hay hombres que buscan mujeres mayores y solas para estafarlas». La acusación me golpeó como una bofetada.
Mi propio hijo pensaba que yo era tan patética que cualquier hombre que mostrara interés en mí solo podía estar buscando aprovecharse. Leonel, creo que deberías irte. No me voy hasta que me digas la verdad. ¿Conociste a alguien? ¿Alguien te está llenando la cabeza de fantasías románticas? Su tono se había vuelto cruel, como si estuviera hablando con una adolescente problemática en lugar de con su madre. Mi vida privada no es tu problema. Claro que es mi problema. Eres mi responsabilidad. Si haces algo estúpido y te lastiman, ¿quién crees que va a tener que lidiar con las consecuencias? Responsabilidad, carga, problema. Las palabras se acumularon en mi pecho como piedras pesadas. Vete, Leonel. Mamá, solo estoy tratando de protegerte de ti misma. Esa noche cancelé mi cena con Mauricio. Le dije que no me sentía bien, lo cual no era mentira del todo. Las palabras de Leonel habían envenenado la alegría que había estado construyendo durante meses. Mauricio apareció en mi puerta una hora después, con sopa caliente y medicinas para el resfriado que no tenía. ¿Qué realmente pasó, Dalva? Y por primera vez en meses, le conté toda la verdad sobre mi hijo, y Mauricio me escuchó contar sobre Leonel sin interrumpir ni una sola vez. Se sentó en mi sofá viejo, con su traje elegante contrastando con la modestia de mis muebles, y me dejó hablar hasta que no quedaron más palabras en mi pecho. «Tu hijo tiene miedo», dijo finalmente, después de un largo silencio. «¿Miedo de qué? De perderte, de que encuentres algo mejor que la vida que él te ha asignado». Mauricio tomó mi mano, acariciando mis nudillos con el pulgar. «Dalva, los hijos a veces olvidan que sus madres son mujeres completas, no solo seres que existen para cuidarlos». Sus palabras me llegaron como un bálsamo, pero el veneno de la conversación con Leonel seguía corriendo por mis venas. Tal vez él tiene razón. Tal vez a mi edad debería... No. La firmeza en su voz me sorprendió. No vas a permitir que nadie, ni siquiera tu hijo, te convenza de que mereces menos amor porque tienes 70 años. Esa noche Mauricio se quedó conmigo, no de manera romántica, sino como un amigo cuidando a otro. Me preparó té, me abrazó mientras lloraba años de frustración acumulada y me recordó quién era yo antes de convertirme solo en la mamá de Leonel. Los días siguientes fueron como vivir en dos mundos paralelos. Con Mauricio me sentía viva, deseada, importante, pero cada vez que sonaba el teléfono y veía el nombre de Leonel en la pantalla, la culpa me atravesaba como un cuchillo. «Mamá, he estado pensando en lo que hablamos», me dijo durante una de sus llamadas de control. «Creo que sería bueno que visitaras a un psicólogo. A veces, a cierta edad, la gente empieza a tomar decisiones irracionales». Decisiones irracionales. Como si enamorarme fuera una señal de demencia senil. «Leonel, estoy perfectamente bien». «Claro que crees que estás bien. Ese es el problema». Su tono se había vuelto paternalista, como si yo fuera una niña que necesitaba supervisión constante. «Stella conoce a una doctora muy buena que se especializa en... bueno, en personas de tu edad que pasan por crisis». Crisis. Mi felicidad era una crisis que había que resolver. No voy a ir a ningún psicólogo. Entonces voy a tener que tomar medidas más drásticas, mamá. La amenaza quedó flotando en el aire. No sabía exactamente qué significaba, pero conocía a mi hijo lo suficiente para saber que no estaba hablando en broma. Esa tarde, cuando Mauricio vino a recogerme para ir al teatro, le conté sobre la llamada. Su rostro se endureció de una manera que no había visto antes. Medidas drásticas. No sé qué quiere decir, pero sonaba serio. Mauricio permaneció en silencio durante todo el primer acto de la obra. Durante el intermedio, me llevó al bar del teatro y pidió 2 copas de vino.
Dalva, hay algo que necesitas saber sobre mí. Su tono serio me puso nerviosa. Durante todos estos meses, había aprendido que Mauricio era un hombre de negocios exitoso, pero nunca había preguntado específicamente sobre el alcance de sus empresas. ¿Qué cosa? Mi nombre completo es Mauricio Galván León. Galván León Holdings. El nombre me resultaba vagamente familiar, como algo que había escuchado en las noticias, pero sin prestar atención. No entiendo. Soy dueño de varios negocios en la ciudad. Bienes raíces, construcción, algunos restaurantes. Hizo una pausa, mirando su copa como si las palabras que seguían fueran difíciles de pronunciar. También soy el principal inversionista en la empresa donde trabaja tu hijo. El mundo se detuvo. La música del teatro, las conversaciones a nuestro alrededor. Todo se volvió silencio. ¿Qué? León Enterprises, la empresa de Leonel. Yo financié su expansión hace 3 años. Mauricio me miró directamente a los ojos. Técnicamente, soy su jefe. La información tardó varios segundos en procesarse completamente. Mauricio, el hombre que me hacía sentir como una reina, tenía el poder de destruir la carrera de mi hijo con una sola decisión. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería que me conocieras a mí, no a mi dinero o mi poder. Su mano buscó la mía sobre la mesa. Y porque sabía que esto complicaría las cosas. Complicar era poco. Esto cambiaba todo. Dalva, necesito que sepas que esto no cambia nada entre nosotros. Yo no sabía quién eras cuando te conocí en la librería. Cuando me dijiste que tu apellido era Mendoza y que tu hijo se llamaba Leonel, tardé días en hacer la conexión. Pero cuando la hiciste, cuando la hice, ya estaba enamorado de ti. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras preciosas y supe que tenía que protegerte. Protegerme. La palabra sonaba extraña viniendo de un hombre. Hacía décadas que nadie se sentía responsable de mi bienestar. Mauricio, no puedes usar tu posición para... No voy a hacer nada que tú no quieras. ¿Qué haga? Su voz era firme pero suave. Pero tampoco voy a permitir que nadie, incluyendo tu hijo, te trate como si fueras un estorbo o una carga. Esa noche no regresamos al teatro. Mauricio me llevó a su casa por primera vez. Una mansión elegante pero acogedora en las afueras de la ciudad. Me mostró su biblioteca, sus jardines, las fotos de sus viajes por el mundo. Todo esto está muy bien, le dije. Pero me enamoré del hombre que me compró café en una cafetería pequeña, no del magnate que puede comprar la cafetería entera. Son la misma persona, Dalva. Me abrazó entre sus estanterías llenas de libros. Solo que ahora tienes la historia completa. La historia completa. Pero yo sabía que la historia estaba lejos de terminar y que la parte más difícil apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron a la revelación de Mauricio fueron las más tensas de mi vida. Cada encuentro con él estaba teñido por la nueva realidad. Mi novio tenía el poder de destruir económicamente a mi hijo, y mi hijo estaba decidido a destruir mi única oportunidad de felicidad. La guerra silenciosa comenzó con llamadas telefónicas más frecuentes. Leonel me llamaba todos los días, supuestamente para checar cómo estaba, pero en realidad para interrogarme sobre mis actividades. Mamá, la señora Herrera dice que te vio en el restaurante Los Olivos el martes. ¿Con quién estabas? Los Olivos era uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Un lugar donde yo nunca habría puesto un pie sin Mauricio. Con una amiga. Repetía la misma mentira que se había vuelto mi refugio. ¿Qué amiga? Dame su nombre. Me gustaría conocerla. La trampa se cerraba cada vez más. Leonel estaba investigándome, como si fuera una criminal. Leonel,
No voy a darte cuentas de mi vida social. Mamá, estoy preocupado por ti. Ese restaurante es muy caro. ¿Cómo puedes pagarlo con tu pensión? Ahí estaba la verdadera pregunta. No se trataba de mi felicidad o mi bienestar. Se trataba del dinero. Me las arreglo. No puedes arreglártelas. Conozco exactamente cuánto recibes cada mes y no te alcanza para cenar en lugares así. Su voz se había vuelto acusatoria. Alguien te está pagando. ¿Quién es? La conversación terminó abruptamente cuando colgué el teléfono. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Mauricio. Está investigándome, le dije sin preámbulos cuando contestó. Lo sé, también me está investigando a mí. La sangre se me heló. ¿Qué quieres decir? Ha contratado un detective privado. Uno muy malo, por cierto. Mis personas de seguridad lo detectaron desde el primer día. Mauricio tenía personas de seguridad. Cada revelación sobre su vida me recordaba cuán diferentes eran nuestros mundos. ¿Qué ha descubierto? Todavía nada que nos conecte directamente, pero es cuestión de tiempo. Su voz sonaba calmada, como si estuviera discutiendo el clima. Dalva, creo que es hora de que tomes una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Si quieres seguir ocultando nuestra relación, o si estás lista para vivir tu vida sin pedir permiso. La pregunta me persiguió durante días. Mauricio había puesto todas las cartas sobre la mesa. Su amor, su protección, su poder. Pero también me había dado la libertad de elegir. No me presionaba, no tomaba decisiones por mí. Mi hijo, en cambio, había intensificado su campaña de control. Mamá, voy a pasar el sábado contigo. Necesitamos hablar seriamente sobre tu situación. Su situación, como si fuera un problema que había que resolver. Ese sábado, Leonel llegó acompañado de Estela y una carpeta llena de documentos. Se sentaron en mi sala como una junta empresarial a punto de despedir a un empleado incompetente. Mamá, hemos tomado una decisión por tu propio bien, comenzó Leonel, abriendo la carpeta. Stella y yo. Hemos encontrado una residencia geriátrica muy bonita. Tiene jardines, actividades, personas de tu edad con quienes socializar. Las palabras me golpearon como puños. Una residencia geriátrica. Querían encerrarme con otros viejos para que dejara de ser una molestia. No voy a ir a ninguna residencia. Mamá, mira estos documentos. Es por tu propia seguridad. Estela habló por primera vez, con esa voz dulce que usaba cuando quería convencer a alguien de hacer algo terrible. No puedes seguir viviendo sola. Es peligroso a tu edad. Estoy perfectamente bien sola. No estás bien. Leonel se inclinó hacia adelante, como un tiburón que huele sangre. Estás comportándote de manera extraña, gastando dinero que no tienes, mintiendo sobre tus actividades, vistiéndote de manera inapropiada para tu edad, inapropiada para mi edad. Miré mi reflejo en el espejo de la sala. Llevaba una blusa color coral que Mauricio me había dicho que resaltaba mi piel. Me había maquillado ligeramente y peinado con más cuidado de lo usual. Para mi hijo, esto era evidencia de deterioro mental. No voy a firmar nada. No tienes que firmar nada hoy, dijo Estela con falsa paciencia. Solo queremos que lo pienses, que visites el lugar. No, mamá. Leonel se levantó paseándose por mi sala como un abogado en un tribunal. Si no tomas esta decisión voluntariamente, vamos a tener que explorar otras opciones. ¿Qué otras opciones? Opciones legales. Un médico puede certificar que no estás en condiciones de tomar decisiones por ti misma. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Mi propio hijo estaba amenazando con declararme incapaz mentalmente.
Vete de mi casa. Mamá, vete. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Los dos, fuera de mi casa. Leonel y Estela intercambiaron miradas. Se levantaron lentamente, recogiendo sus documentos como si fueran armas que guardarían para la próxima batalla. Esto no va a quedar así, mamá. No voy a permitir que destruyas tu vida por una fantasía romántica senil. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sofá temblando. No de miedo, sino de rabia. 70 años de vida, décadas de sacrificio, por ese hijo ingrato. Y él tenía el descaro de llamarme senil por encontrar amor. Tomé el teléfono y marqué el número de Mauricio. ¿Mauricio? Soy Dalva. Creo que ya tomé mi decisión. Quiero que sepas exactamente con quién te estás metiendo. Le dije a Mauricio esa noche, cuando vino a mi apartamento después de mi llamada. Mi hijo no va a parar hasta destruir esto que tenemos. Mauricio se quitó la chaqueta y se sentó a mi lado en el sofá. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, como si acabara de escuchar que iba a llover mañana, en lugar de enterarse de que estaba en el centro de una guerra familiar. Dalva, yo no llegué a donde estoy huyendo de las peleas. Su sonrisa tenía un filo que me recordó que este hombre había construido un imperio desde cero, y no voy a empezar a huir ahora. No entiendes. Leonel puede ser muy destructivo cuando no se sale con la suya. ¿Más destructivo que arruinar la reputación empresarial de alguien? ¿Más destructivo que hacer que los bancos retiren el financiamiento? ¿Más destructivo que conseguir que los proveedores rompan contratos? Su voz se mantuvo suave, pero había acero en cada palabra. Porque todo eso puede pasar, Dalva, y más. La realidad de lo que significaba tener una relación con Mauricio, Galván me golpeó como una ola fría. No era solo mi novio. Era un hombre con el poder de destruir vidas con una llamada telefónica. No quiero que lastimes a Leonel por mí. No voy a lastimarlo por ti. Voy a protegerte de él. Es diferente. Mauricio tomó mis manos entre las suyas. Pero necesito que me digas hasta dónde estás dispuesta a llegar. ¿Qué quieres decir? ¿Estás dispuesta a dejar de ser su madre? ¿Cómplice? ¿A dejar de permitir que te trate como si fueras su propiedad? La pregunta me desarmó. Durante décadas había justificado el comportamiento controlador de Leonel, diciéndome que era protección, que era amor mal expresado. Pero ya no podía seguir mintiéndome. Sí, susurré. Estoy cansada de vivir pidiendo permiso. Entonces necesito contarte algo más. Mauricio se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero del edificio. El detective que contrató tu hijo finalmente hizo su trabajo. Tiene fotos nuestras. El estómago se me hundió. ¿Qué tipo de fotos? ¿Saliendo del teatro? ¿Cenando? ¿Caminando por el parque? Nada comprometedor, pero suficiente para probar que tenemos una relación. ¿Cuándo te enteraste? Hace 3 días. Mis contactos me mostraron las fotografías antes de que llegaran a manos de Leonel. 3 días. Mauricio había sabido durante 3 días que nuestra relación secreta estaba a punto de explotar y no me había dicho nada hasta que yo tomé la decisión de no esconderme más. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería que tu decisión fuera tuya, no una reacción al miedo. Se dio vuelta para mirarme. Dalva, si vamos a hacer esto, tiene que ser porque realmente quieres estar conmigo, no porque no tienes otra opción. Esa noche no dormimos. Hablamos hasta que el sol comenzó a filtrarse por las cortinas de mi apartamento. Mauricio me contó sobre su primera esposa, que había muerto de cáncer 5 años atrás, sobre la soledad de ser rico y poderoso, pero no tener con quién compartir los momentos pequeños. Yo le hablé sobre los años después de la muerte de mi esposo,
sobre la sensación de volverme invisible conforme envejecía, sobre la culpa de querer más de la vida cuando se suponía que debía conformarme con ser abuela. «El lunes Leonel va a recibir las fotos», me dijo cuando el café matutino ya se había vuelto frío en nuestras tazas. «¿Y entonces qué?» «Entonces va a venir aquí hecho una furia, probablemente acompañado de su esposa y tal vez de un abogado. Va a intentar asustarte, manipularte, hacerte sentir culpable». Mauricio se acercó a mí y besó mi frente con una ternura que contrastaba con la dureza de sus palabras. «Y nosotros vamos a estar preparados». El lunes llegó como un día de ejecución. Pasé la mañana limpiando mi apartamento obsesivamente, como si tener los muebles brillantes fuera a protegerme de lo que se avecinaba. Mauricio había querido quedarse conmigo, pero le pedí que no lo hiciera. Esta conversación con mi hijo tenía que suceder entre él y yo primero. La llamada llegó a las 2 de la tarde. «Mamá, necesito verte. Ahora». La voz de Leonel sonaba diferente, más fría de lo usual. «Leonel, yo tengo algo que mostrarte. Algo que va a cambiar tu perspectiva sobre tu nuevo amigo». La manera en que pronunció la palabra amigo me dijo que las fotos habían llegado a sus manos. «Ven cuando quieras, hijo. Ya estoy en el estacionamiento». Por supuesto que estaba. Leonel siempre había preferido la emboscada a la confrontación honesta. Cuando abrí la puerta, mi hijo entró como una tormenta. Llevaba un sobre manila en la mano y una expresión que mezclaba furia con algo que parecía satisfacción vengativa. «Siéntate, mamá. Tenemos que hablar. Estoy bien de pie». «Te dije que te sientes». Su voz había adquirido un tono autoritario que me recordó dolorosamente a su padre cuando estaba borracho. Me senté, no porque me lo hubiera ordenado, sino porque mis piernas habían empezado a temblar. Leonel abrió el sobre y esparció las fotografías sobre mi mesa de café como si fueran evidencia en un juicio. Ahí estábamos Mauricio y yo, riendo en un restaurante, caminando tomados de la mano, él besando mi mejilla en el parque. ¿Puedes explicarme esto? Las fotos se veían hermosas. En cada una de ellas, yo parecía una mujer enamorada y feliz. Por primera vez en años, las arrugas alrededor de mis ojos eran de sonreír, no de preocupación. ¿Qué quieres que te explique? ¿Quién es este hombre? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo a mis espaldas? ¿Qué te ha prometido? ¿Dinero? ¿Una vida de lujos? Cada pregunta era una acusación. Mi hijo no podía concebir que alguien me quisiera por mí misma. Se llama Mauricio Galván. Nos conocimos hace 6 meses y no me ha prometido nada excepto respeto y compañía. Mauricio Galván. Leonel repitió el nombre lentamente, como si estuviera procesando información. ¿Sabes quién es realmente, mamá? Sé exactamente quién es. ¿Sabes que es un criminal? ¿Criminal? La palabra salió de mi boca como una carcajada amarga. Leonel, tu desesperación por destruir mi felicidad ya no tiene límites. No es desesperación, mamá. Es investigación. Mi hijo se levantó del sofá y comenzó a caminar por mi sala como un fiscal presentando su caso. Mauricio Galván León no es el hombre respetable que pretende ser. Sacó más papeles del sobre manila, documentos que había impreso de internet, recortes de periódicos amarillentos, reportes que parecían haber sido compilados por su detective privado. Mira esto. Hace 15 años estuvo involucrado en un escándalo de corrupción. Aquí dice que compró terrenos del gobierno por debajo de su valor real. Tomé los papeles de sus manos. Los artículos eran antiguos, las acusaciones vagas, y al final de cada uno había una pequeña nota. Galván fue absuelto de todos los cargos por falta de evidencia. Fue absuelto, Leonel. Absuelto por falta de evidencia no significa inocente.
Su voz se había alzado hasta convertirse en un grito. ¿Significa que tuvo suficiente dinero para comprar su libertad? ¿O significa que era inocente? Dejé caer los papeles sobre la mesa. Leonel, ¿realmente crees que después de 70 años de vida no sé reconocer a un hombre de bien? A los 70 años eres más vulnerable, más fácil de manipular. Estela había aparecido en la puerta sin que me diera cuenta. Entró con la llave que le había dado a Leonel años atrás para emergencias. Los estafadores siempre buscan mujeres mayores y solas. Mujeres mayores y solas. Como si fuera una especie en peligro de extinción, indefensa ante los depredadores. ¿Sabes qué más encontramos? Leonel regresó a su carpeta de evidencias. Tu novio es dueño de la empresa donde trabajo. Fingí sorpresa, aunque sabía que este momento llegaría eventualmente. No puede ser. Por supuesto que puede ser. ¿No te parece muy conveniente que un multimillonario se interese justo en la madre de uno de sus empleados? Leonel se acercó a mí, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y crueldad. Te está usando, mamá, para controlarme, para tener influencia sobre mí. Eso es ridículo. ¿Ridículo? Es la explicación más lógica. Estela se había sentado en mi sofá como si fuera la dueña de la casa. ¿Qué otra razón tendría un hombre como él para estar contigo? La pregunta flotó en el aire como un puñal envenenado. ¿Qué otra razón? Como si fuera inconcebible que alguien me quisiera, por mí misma. Tal vez porque soy una buena mujer. Mamá, por favor. Leonel se sentó frente a mí, adoptando un tono condescendiente que dolía más que sus gritos. Eres una buena mujer, sí, pero seamos realistas. Eres una ex mesera de 70 años. Él es un magnate de los negocios. ¿En qué mundo esa relación tiene sentido? En el mundo donde el amor no tiene precio, pensé. Pero mis labios no pudieron formar las palabras. Mira, continuó Leonel. No importa cuáles sean sus intenciones. Lo importante es que esta relación te está dañando. Te está haciendo actuar de manera irracional. ¿Irracional cómo? Gastando dinero que no tienes, mintiéndonos, comportándote como una adolescente enamorada. Stella enumeró mis crímenes con los dedos, como si fueran evidencia en un tribunal. No es digno de una mujer de tu edad. Digno. ¿Qué sabían ellos sobre dignidad? ¿Y qué proponen que haga? Que termines con él inmediatamente. Leonel se inclinó hacia adelante. Que admitas que cometiste un error y que vuelvas a tu vida normal. Mi vida normal. Una existencia gris donde mi único propósito era ser la madre abnegada que aparecía cuando me necesitaban y desaparecía cuando era inconveniente. ¿Y si no quiero? Entonces vamos a tener que tomar medidas más drásticas. La amenaza había regresado a la voz de mi hijo. Ya hablé con el doctor Mendoza. Dice que a tu edad, el enamoramiento obsesivo puede ser señal de deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Querían declararme loca por estar enamorada. Leonel, no te atrevas. Me atrevo a protegerte, aunque sea de ti misma. Se levantó nuevamente, caminando hacia la puerta. Tienes una semana para terminar con ese hombre. Si no lo haces, voy a iniciar un proceso legal para demostrar que no estás en condiciones de tomar decisiones por ti misma. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Tengo evidencia de tu comportamiento errático. Testimonios de vecinos que dicen que has estado actuando extraño. Y un médico dispuesto a certificar que necesitas supervisión. Estela se levantó también, alisándose el vestido como si acabara de terminar un día de trabajo en la oficina. Es por tu propio bien, Dalva. Cuando estés en la residencia, vas a entender que esto era lo mejor. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sofá temblando. No de miedo,
sino de una rabia tan profunda que me sorprendió su intensidad. Durante 70 años había vivido para otros, para mi esposo, para mi hijo, para los clientes del restaurante. Por primera vez en décadas había encontrado algo que era solo mío, y mi propio hijo quería arrebatármelo. Tomé el teléfono y llamé a Mauricio. ¿Mauricio? Creo que es hora de que Leonel descubra exactamente con quién se está metiendo. ¿Estás segura, Dalva? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Muy bien. Mañana es el cumpleaños de tu hijo, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque acabo de recibir una invitación. Al parecer, el señor León quiere que todos sus empleados importantes asistan a su celebración. La sonrisa era audible en su voz. Creo que va a ser una fiesta muy reveladora. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mañana, en la fiesta de cumpleaños de Leonel, todo iba a cambiar. Mi hijo había declarado la guerra, pero no sabía que acababa de despertar a un enemigo que tenía el poder de destruirlo completamente. Y por primera vez en mi vida, yo iba a permitir que alguien peleara por mí. Y ahí estaba, de vuelta en el presente, con la mano de Mauricio en la mía, mientras mi hijo se desmoronaba frente a 200 invitados. Los murmullos habían cesado por completo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tintineo del hielo en las copas abandonadas y el zumbido distante del aire acondicionado. Señor Galván, por favor, dejemos que los malentendidos del pasado no arruinen esta hermosa celebración. Stella había adoptado su voz más diplomática, la que usaba cuando necesitaba sacar a su marido de problemas en reuniones de negocios. Mauricio sonrió con esa expresión que había aprendido a reconocer. Peligrosa calma antes de la tormenta. No hay malentendidos, señora León. Su esposo acaba de expulsar públicamente a mi pareja de su propia fiesta de cumpleaños, llamándola una vergüenza por su origen humilde. Su voz se elevó lo suficiente para que cada persona en el salón pudiera escuchar claramente. Me pregunto qué pensarán los accionistas de León Enterprises cuando sepan cómo trata el señor León a la mujer que sacrificó todo para darle la educación que le permitió llegar donde está. Los accionistas. Por primera vez desde que comenzó esta humillación pública, vi miedo genuino en los ojos de mi hijo. Mauricio, susurré. No tienes que hacer esto. Claro que tengo que hacerlo. Me llevó suavemente hacia el centro del salón, donde todos pudieran vernos claramente. Damas y caballeros, quiero presentarles oficialmente a Dalva Mendoza, la mujer más extraordinaria que he conocido. El salón se había convertido en un teatro, y Mauricio era el director de la obra. Los invitados nos miraban con una mezcla de fascinación y terror, sabiendo que estaban presenciando algo que cambiaría para siempre las dinámicas de poder en la ciudad. Dalva trabajó como mesera durante 30 años para criar sola a su hijo después de que enviudó a los 40. Trabajó 3 empleos para pagar sus estudios universitarios y luego su maestría en administración. La voz de Mauricio llegaba a cada rincón del salón. Es una mujer que conoce el valor del trabajo duro, la dignidad y el sacrificio. Leonel intentó interrumpir, pero Mauricio alzó una mano que cortó sus palabras antes de que pudieran formarse. También quiero que sepan que Dalva y yo llevamos 8 meses de relación. 8 meses durante los cuales he tenido el privilegio de conocer a una mujer inteligente, divertida, apasionada y llena de vida. Sus ojos me encontraron y vi en ellos un amor tan profundo que sentí que podría ahogarme en él. Una mujer que a los 70 años me recuerda que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Los aplausos comenzaron lentamente, desde las mesas más alejadas donde los invitados no conocían personalmente a mi familia. Pero gradualmente se extendieron
hasta que todo el salón resonaba con el sonido de palmadas que se sentían como una vindicación. Leonel. Mauricio se dirigió directamente a mi hijo, quien había palidecido hasta verse como un fantasma. Durante estos meses he observado cómo tratas a tu madre. He visto cómo intentas controlar su vida, cómo la haces sentir como una carga, cómo amenazas con declararla incapaz por el crimen de enamorarse. Estela tiró del brazo de Leonel, susurrándole urgentemente que se disculpara, que arreglara esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi hijo parecía paralizado, como un animal atrapado en los faros de un auto. También quiero que sepas, continuó Mauricio, que Galván León Holdings es el principal accionista de León Enterprises, lo que significa que técnicamente soy tu jefe. Un murmullo colectivo recorrió el salón. Varios hombres de negocios importantes intercambiaron miradas significativas. En el mundo empresarial, la humillación pública de un inversionista principal era un suicidio profesional. Y como tu jefe, y como el hombre que ama a tu madre, te voy a dar un consejo gratuito. Pídele perdón a Dalva. Ahora, delante de todos. El fuis. Silencio que siguió fue ensordecedor. 200 pares de ojos se fijaron en Leonel, esperando su respuesta. Su carrera, su futuro, su empresa, todo colgaba de las palabras que eligiera pronunciar en los siguientes segundos. Mamá. Mi hijo se acercó a mí con pasos vacilantes. Su voz había perdido toda la autoridad arrogante que había mostrado durante meses. Yo... lo siento. ¿Sientes qué, exactamente? La pregunta salió de mis labios con una firmeza que me sorprendió. Siento haberte tratado mal. Siento no haber respetado tus decisiones. Siento haber intentado controlarte. Cada palabra parecía arrancada con pinzas de su garganta. Siento haber olvidado todo lo que sacrificaste por mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de justicia, de una madre que finalmente había recuperado su dignidad. Acepto tu disculpa, Leonel, pero las cosas van a cambiar. Lo que sea, mamá. Lo que necesites. Necesito que respetes mi relación con Mauricio. Necesito que trates mis decisiones como las de un adulto competente. Y necesito que nunca, nunca más me hables como si fuera una carga. Te lo prometo. Mauricio me ofreció su brazo nuevamente. ¿Nos quedamos en la fiesta, querida? Después de todo, ya no hay malentendidos. Miré a mi alrededor. El salón lleno de testigos, mi hijo humillado pero finalmente respetuoso, mi nuera calculando silenciosamente cómo reconstruir la imagen pública de su familia. Pero más que nada vi mi reflejo en los espejos de las paredes. Una mujer de 70 años, vestida elegantemente, del brazo del hombre que la amaba, rodeada por una dignidad que nadie podría volver a quitarle. Sí, respondí. Mi voz clara y fuerte. Quedémonos. Después de todo, también es mi celebración. Esa noche, mientras bailábamos lentamente en la pista que minutos antes había sido el escenario de mi humillación, Mauricio me susurró al oído. ¿Cómo te sientes? Cerré los ojos y respiré profundamente. Por primera vez en décadas, no había culpa, no había miedo. No había vergüenza por querer más de la vida. Libre. Susurré de vuelta. Por primera vez en décadas, me siento libre. Y mientras girábamos, bajo las luces de cristal, con los invitados observándonos con respeto en lugar de lástima, supe que a los 70 años había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad y nunca eres demasiado vieja para ser feliz. La niña que había trabajado desde los 15 años, la joven que enviudó temprano, la madre que sacrificó todo por un hijo ingrato, finalmente había encontrado su voz. Y el mundo había escuchado.